Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Ciudadanía en Italia. Yo soy Matías y hoy les voy a hablar de tres recomendaciones y una cuestión bastante puntual en lo que refiere a nuestra preparación del viaje antes de ir a Italia a tramitar la ciudadanía y si es conveniente o no escribir al comune que tenemos intención de viajar, hacer la residencia y presentar nuestro trámite. Así que vamos con la intro y ya arrancamos con este video y estas cuestiones bastante particulares. Mucha gente me consulta antes de viajar, ¿sí? Al momento de preparar su viaje, qué comune puedo recomendar y si es conveniente escribir al comune y demás, si aceptan o no el trámite. Hay un tema fundamental, ¿sí? Por un lado que hay más de 7.000 comunes en toda Italia, ¿sí? Es difícil a veces recomendar un comune en particular porque las cosas van cambiando constantemente. Por ahí un comune que en un momento quizás trabajaba relativamente más rápido, puede ser que de momento se encuentre saturado o haya algún cambio en el responsable de Stato Civile o alguna cuestión similar que haga que de un momento a otro un trámite que en un lugar por ahí tardaba 3-4 meses se pase a unos 6 meses, 7. Pero bueno, esto es muy dinámico, ¿sí? Así como sucede de una forma, también sucede de la otra, que por ahí un lugar donde de momento está medio bloqueado, de pronto se libera un poco, se descongestiona y quizás los trámites avanzan un poquito más rápido. De todas formas, en lo que refiere a los tiempos de demora, generalmente en la mayoría de todos los comunes de Italia demora de 4 a 6 meses, ¿sí? Dependiendo de muchos factores. Muchas veces no es solo el comune, sino también es el tema de las respuestas al pedido de PEC, que es lo que envía el comune a los consulados. Entonces algunos consulados demoran más o menos en responder esto y esto hace también que se atrase quizás algún que otro trámite puntualmente por la demora de los consulados. En líneas generales, como les decía, en la mayoría del territorio italiano va de 4 a 6 meses y tratar de quizás sí evitar los comunes que son muy grandes por una cuestión de que los turnos, ya sea para residencia, para ciudadanía o para carta de identidad, hacen que esto se vaya prolongando un poco más. Si por ahí no solo la práctica de ciudadanía, sino los trámites que van asociados a ellos, como la residencia o como la carta de identidad al final, puede hacer que el tiempo total sea un poquito más largo repito, en las ciudades por ahí más grandes por una cuestión demográfica, que hay muchísima más gente haciendo trámites administrativos, lógicamente. Pero hablando después del punto de es conveniente escribir a los comunes si hacen o no el trámite, mi respuesta es rotundamente que no, ¿sí? Mi recomendación es que no escriban a los comunes. ¿Por qué? Porque por un lado, todos los comunes se tienen que basar en las leyes italianas en cuanto al proceso de ciudadanía, ya sea los procesos administrativos como en la aceptación o no de los documentos, ya sean documentos digitales con apostilla digital, que ya vamos a hablar en otro video referido a eso, ¿sí? Derribando un poco mitos que en algunos lados dicen que no aceptan actas digitales, que en realidad esto va contra norma. ¿Sí? Actualmente deben aceptarlos, hay una circular del Ministerio del Interior que así lo avala, pero bueno, eso lo vamos a detallar en un video posterior. Pero después todos los comunes se tienen que adaptar a las leyes y normas italianas. Entonces, no puede un comune decir que no hace el trámite o un comune tener particularidades, decir, no, yo no te acepto los documentos así por una cuestión propia del comune. ¿Se entiende? Esto tiene que ser a norma de ley nacional, entonces todos los comunes tienen que funcionar de la misma forma. Es decir, los trámites administrativos es igual para todos. Desde que uno llega, hace la residencia, presenta la documentación, espera la resolución de ciudadanía, se hace el documento italiano en la carta de identidad y eventualmente después el pasaporte y con eso finaliza todo. Lo que puede sí suceder a veces es que algún comune puede tener algún trámite rotado de lugar. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ahí en algunos comunes te piden la carpeta previo a autorizarte a hacer la residencia por una cuestión de querer verificar que uno cumple con los requisitos para hacer la residencia, pero más allá de esta cuestión, o tal vez un comune que mande el vigile una o dos veces o tres quizás en vez de una única vez al inicio, bueno, esto son pequeñas particularidades, pero en línea general el trámite administrativo es igual para todos y todos los pasos de residencia, obviamente espera el vigile, presentación del legajo y hacer el tema de la documentación final es igual para todos. ¿Por qué no escribir a los comunes? Más allá de que obviamente ya sabemos que ellos tienen que adaptarse a las leyes, normas nacionales, por lo tanto el trámite se puede realizar ahí, sino que también si uno está constantemente escribiendo a distintos comunes, tengan en cuenta que hay lugares o comunes muy pequeños donde quizás están acostumbrados a hacer un trámite por mes o a veces un trámite cada 2-3 meses. Y si de pronto este comune que por ahí es pequeño, que tiene quizás una sola persona encargada de todo lo Stato Civile,
de pronto le llegan una cadena de mails, por decir, y no exagero, ¿sí? 500 mails en un transcurso de 2-3 días, pone sobre aviso que hay mucha gente interesada en viajar a hacer el trámite en ese comune particular, entonces lo que hacen es que se atajan de antemano y el comune lo que hace es, dos metodologías tienen básicamente. Por un lado, empezar a restringir el acceso al trámite en sentido de poner turnos limitados para la presentación de carpeta o hacer más laxo el tiempo de la verificación de la residencia inicial para que también se atrase por consecuencia el trámite de ciudadanía, y también después cuando llega alguien tratan de que el trámite no avance rápido justamente para evitar que toda esta gente después se siga pasando la palabra y termine yendo a ese lugar. Entonces, por un lado, el escribir a los comunes es totalmente contraproducente, no solo para la gente que ya está en Italia haciendo el trámite, sino para uno mismo, que cuando al momento que vaya a viajar se puede encontrar con una situación que de un mes a otro ha cambiado totalmente, justamente a raíz de estos mails que están mandando mucha gente últimamente desde Argentina. Esto me consta concretamente porque hay incluso varios comunes que los responsables del comune me lo han clarificado así simplemente, diciéndome que de un día para otro recibieron 500 mails preguntando si se podía hacer el trámite ahí o si las actas eran válidas ahí, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es no mandar mails, ¿sí? Lamentablemente, sí se puede entender que juega un poco la suerte, entre comillas, el comune que caigan, pero es mejor consultar todas estas cuestiones en por ahí algunos foros, ya sea vía Facebook o otras redes sociales, en algunos foros donde haya gente que haya tramitado en algún que otro lugar, preguntarles cómo va el trámite ahí, pero no escribir directamente al comune. Eso por un lado, lo que refiere a poner sobre aviso y que empiecen a poner limitaciones. Y por otro lado, referido a lo que son la validez de las actas, ¿sí? Que ya hablamos en un video de derribando mitos del tema del vencimiento de 6 meses, les dejo el link por acá arriba, y en otro video próximo que vamos a hablar también sobre las actas digitales o la postilla digital. Si uno pregunta estas cuestiones en el comune, lo que hace es también avisar que uno tiene la documentación de cierta forma y que está dudando si es válida o no. Entonces, ¿qué hace el comune? Toma esto, por más que sepan que las actas quizás son válidas, pero toman esto para desincentivar tanto al que escribe como al resto de personas que tienen intención de viajar. Es decir, que muchos comunes dan información de una forma, no mienten, pero de una forma bastante amplia, diciendo los certificados tienen una validez de 6 meses, etcétera, etcétera, cuestiones muy amplias. Entonces, ¿qué pasa? Desde el otro lado, las personas, ¿qué hacen? Empiezan a dudar, no terminan yendo al comune, entonces el comune cumple ese objetivo, ¿sí? De desincentivar que vaya mucha gente a tramitar con ellos. Porque bueno, la realidad es que a los comunes no les gusta que uno vaya a hacer el trámite ahí, más allá que sea nuestro derecho, ¿sí? Y que nosotros cumplimos con todas las leyes y las normas para hacer el proceso en Italia, haciendo la residencia y cumpliendo obviamente todos los requisitos. A los comunes en realidad uno le está sumando trabajo administrativo que, a ver, lo tienen que hacer porque es su obligación, pero no les gusta mucho y a veces se encuentran saturados, lo que les decía. Hay comunes muy pequeños que por ahí quien hace la ciudadanía no es una oficina de ciudadanía, sino que es una sola persona responsable de todo el Stato Civile o incluso de todo el anagrafe, y tener que de pronto encontrarse con 20 carpetas en un mismo mes para el trámite de ciudadanía hace que el trabajo se le complique bastante. Y asimismo a veces muchos no, tampoco tienen el presupuesto para asumir un empleado nuevo, ¿sí? Que les ayude en ese trámite, porque la realidad es que, bueno, que si tienen recursos los destinan a otra cosa y no a procesar ciudadanías. Entonces, fundamental que no escriban a los comunes justamente por esto, para que no se sature y para que tampoco se empiece a transmitir información un poco ambigua y amplia con el objetivo que tienen los comunes de desincentivar a que la gente haga el trámite ahí. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Sí, no escribir al comune, no llamar ni nada. Basarse también por ahí en la información que puede tener el comune en su página web, ¿sí? Sobre el proceso de ciudadanía. Y después, bueno, es un poco, en definitiva, apuntar al comune donde uno consiga la residencia, porque también sucede eso. Lo más difícil es, en muchos casos, conseguir el lugar donde uno residir, y por ahí un comune que quizás sí nos haya respondido de buena manera o tengamos la referencia de que un comune funciona relativamente bien o que no nos hacen problemas, también está la cuestión que quizás ahí no conseguimos alojamiento. Entonces, quizás no encerrarse o no enfocarse mucho en ir preguntando por todos lados a ver dónde puedo hacer el trámite, sino que enfocarse dónde puedo conseguir residencia, ¿sí? Y en base a eso después definir el trámite ahí. Así que bueno, es un video bastante corto y concreto, pero bueno, quería hablar de estas cuestiones porque hay mucha gente que me consulta, ¿sí? O incluso, como les decía, hay varias personas de los comunes que me dicen que se han encontrado con esta problemática últimamente, que mucha gente les escribe. Entonces quería hablarlo y quería dejarlo bien en claro que mi recomendación puntual
es que no escriban a los comunes y que se basen en las normativas y quizás alguna referencia que pueden tener por otro lado y que apunten también al comune donde consigan la residencia, que es lo fundamental, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho estar ahí, haber visto el video. Si les gustó, compártanlo. Esta información realmente sirve para que la gente viaje un poco más preparada y no se termine complicando el trámite por una cuestión que no tiene mucho sentido de ir consultando. Así que si lo quieren compartir, les agradezco muchísimo, y si les gustó, también agradezco que le den un like, que apliquen a la campanita y se suscriban. El próximo probablemente, o alguno de los próximos, va a ser lo que refiere a las actas digitales, así que estén pendientes, que nos vamos a ver dentro de poco. Gracias de nuevo y les mando un saludo grande. Hasta luego.